Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 2 de agosto de 2016. En Colombia, importante ver cómo viene el tema de los aportes hídricos al sistema de generación eléctrica. Pues bien, ya ISA XM anunció el día de ayer que durante el mes de julio esos aportes hídricos se estaban acercando a su media histórica, es decir, equivalen o equivalieron a cerca del 94.4% de lo acostumbrado para un mes de julio. Debido a esto, el despacho de generación o la central pues que define quiénes son las compañías que van a estar aportando energía al sistema como tal, ha decidido nuevamente primar más la generación hídrica. Durante el mes de julio 76% de la generación de energía registrada en Colombia se hizo a través de hidroeléctricas, lo que permitió reducir nuevamente los precios de bolsa de la energía durante este mes. Para que se haga una comparación, en junio, de acuerdo a reportes de ISA-XM, el promedio de costo o de precio en bolsa de generación fue de 175 pesos el kilovatio hora, mientras que en julio el máximo fue de 145, es decir, 30 pesos por debajo del promedio del mes de junio. El mínimo fue de 90, es decir, uno puede estar hablando de un promedio en julio cercano a los 120 pesos, 110 pesos de precio de energía en bolsa, con lo cual pues se mantendría a la baja las presiones inflacionarias en este tema en específico. Por otro lado, la capacidad de los embalses se mantiene en mínimos históricos para un mes de julio, niveles del 56.3%. Sin embargo, esa brecha viene reduciéndose poco a poco. La diferencia más grande se ubicó en el mes de marzo y pues ha venido acercándose a esa media histórica. Esperamos que aparentemente ya en el mes de octubre dejemos de tener lecturas en mínimos históricos. Con relación a la decisión del Banco de la República, el gobierno mantiene la presión sobre esta entidad, aunque por el momento consideramos que la tasa se va a mantener en el 7.75%, como mencionábamos el día de ayer en nuestro comité, o el mismo día viernes en un mensaje que tuvimos oportunidad de compartir con ustedes, apenas terminó la rueda de prensa del Banco de la República. Este tipo de presiones que está haciendo el gobierno pues no son bien recibidas por parte de la comunidad inversionista, menos si el Banco de la República, la Junta, decidiera de manera técnica pues finalmente dejar la tasa inalterada en el mes de agosto. Algunos podrían entender que esa decisión podría estar influenciada por temas políticos, algo que creemos nosotros no es nada positivo y más bien ensombrece las decisiones o el tipo de decisiones que ha venido implementando la entidad. Sin embargo, queremos repetir que nuestra postura en este momento y todavía sin conocer los resultados inflacionarios del mes de julio es que el banco, desde el punto de vista técnico, va a mantener la tasa de referencia en el 7.75% de aquí hasta comienzos del año 2017. Por otro lado, el ministro de Hacienda, que tiene voz y voto en la Junta del Banco Central, manifestó también que incrementos adicionales en la tasa afectarían negativamente la generación de empleo en Colombia, básicamente dando a entender que cualquier tipo de responsabilidad o de efectos negativos de aquí en adelante derivados por decisiones de política monetaria será responsabilidad de los miembros del Banco de la República que han venido apoyando los incrementos de tasas. Este tipo de referencias tampoco son usuales y tampoco deberían ser muy bien recibidas por parte del mercado. Esto está, como hemos mencionado, incrementando la presión sobre un ente que debe ser totalmente técnico y alejado de todas estas presiones de tipo político. Con relación pues a las últimas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos con relación a este tema, también reveló información que generalmente el Banco de la República cuida celosamente y fue la proporción de votos mostrando o asegurando el presidente de la República que la decisión fue muy estrecha, 4-3. Esto sin duda pues tiene que haber sido la decisión del viernes pasado, tuvo que haber sido la votación del viernes pasado y creemos que esto, pues si bien es cierto, otros bancos centrales publican quienes apoyan y quienes no apoyan las decisiones, en lo que ha sido la costumbre por parte del Banco de la República no lo ha hecho, sus razones tendrá y el presidente violó, digamos, en cierta manera esta eh, pues este control que ejerce la Junta del Banco de la República sobre sus decisiones. Esto, digamos que puede ser un poco molesto para aquellos que somos técnicos, pero digamos que hay que tener mucho cuidado de aquí a futuro de cualquier tipo de decisión del Banco de la República pueda ser tomada como estar obedeciendo en cierta medida al gobierno. Creemos que no es así porque consideramos que hay factores que podrían explicar
el por qué en el mes de agosto el Banco de la República podría mantener la tasa de referencia inalterada, y una de ellas, que es en este momento la que nos está preocupando más a nosotros, tiene que ver con la dinámica económica como tal. Con relación pues a temas de trámites que está realizando el gobierno en el Congreso, ya se conoció un poco más de información, o el día de ayer, sobre lo que incluye el presupuesto, el trámite de presupuesto del 2017 en esta corporación, y una de las decisiones que llama la atención es el congelamiento de la nómina pública, por lo menos desde el punto de vista de contratación, hasta febrero del 2017 como mecanismo de control de gasto. En los temas económicos también, hoy vamos a tener la publicación del índice de actividad económica correspondiente a mayo de 2016. Este índice está muy correlacionado con lo que es la publicación del PIB trimestral en Colombia. Para el caso del mes de mayo se espera un crecimiento del 1,5%, eso está por debajo de esa expectativa de crecimiento para todo el año 2016 del 2,5%, pero tal vez más preocupante ha sido que el dato del mes de abril, o por lo menos el preliminar, marcó o registró un nivel de solo crecimiento del 0,6%, lo cual podría hacer que los dos datos, el de abril y si se confirma la expectativa de mayo, genera una alta probabilidad de que el crecimiento del segundo trimestre de 2016 estuvo muy por debajo de lo esperado inicialmente por el mercado, y sea posible que no solamente el Banco de la República, sino todos los participantes del mercado, incluyéndonos, tengamos que revisar la baja esa expectativa de crecimiento de este año, que actualmente es del 2,5%. Desde el punto de vista sectorial, interesante una advertencia que lanzó la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros, conocida como CAMPetrol, en la que realiza una encuesta regular entre las compañías del sector, y encontró que de los 210 taladros que fueron registrados en esta encuesta, solamente 20 están operando actualmente, es decir, menos del 8% de los taladros, lo cual pues genera riesgo para Colombia de perder autosuficiencia desde el punto de vista petrolero. Y esto es importante, pues la misma Campetrol calcula que la vida útil de las reservas petroleras en Colombia es del 4,5%, lo cual incrementa este riesgo de que en el mediano plazo dejemos de ser exportadores netos de hidrocarburos y empecemos a ser importadores netos. En relación a temas corporativos, Empresa Energía Bogotá anunció que venderá su participación de Isagen en la segunda OPA que está efectuando Brookfield. Recordamos nuevamente nuestra recomendación de que los inversionistas se acojan a esta OPA, donde el precio es de 4.130 pesos. Y finalmente, del lado corporativo, ENCA publicó resultados que, a pesar de haber sido afectados por lo que fueron las ventas o los volúmenes de ventas en Venezuela, registraron aparentemente unas mejoras desde el punto de vista operacional. Márgenes de ventas subieron del 6,6 al 8,6%, es decir, 200 puntos básicos. El EBITDA subió de 11.600 millones a 15.200 millones, y la utilidad que se marcó durante este trimestre, segundo trimestre de año, fue de 9.300 millones, cuando el año pasado habían registrado pérdidas por cerca de 4.700, es decir, una mejora sustancial en los indicadores operacionales de ENCA entre el segundo trimestre de este año y el del año anterior. Entrando al tema latinoamericano, el día de ayer el PMI manufacturero de Brasil, aunque se mantiene con una fuerte contracción, el indicador registró una lectura de 46 unidades. Recuerden que estos indicadores, cuando están por debajo de 50, están en terreno contractivo. Pues básicamente lo que estuvimos observando es que esa contracción se moderó frente a lo que había presentado en el mes de junio. En junio esta contracción había sido del 43.2, o el indicador se ubicaba en 43.2, en esta ocasión fue de 46. Pueden ser ya unos indicios de que tal vez lo peor de la crisis en Brasil ha pasado, pero todavía está con una economía en terreno contractivo. Y de la mano de esto, la firma calificadora Moody's consideró que las condiciones crediticias en Brasil van a seguir débiles durante el 2017, y una de las principales razones para esto no solamente está en la contracción de Brasil, en el deterioro del desempleo, sino en un problema de tipo político que retrasará en el Congreso cualquier trámite que quiera realizarse una reforma estructural para mejorar la dinámica económica futura. En relación también a América Latina, Moody's manifestó que las compañías peruanas mantendrían estable su calidad crediticia durante el año 2017, básicamente aprovechando esa buena dinámica de la economía peruana. Con relación a los Estados Unidos, hemos venido registrando unas noticias económicas no tan positivas ya durante esta semana. Básicamente, el día de ayer tuvimos una contracción por tercer mes consecutivo del gasto en construcción. El mercado esperaba un incremento entre el 0,5 y 0,8%, y lo que se tuvo fue una contracción del 0,6%.
el ISM manufacturero, que se esperaba bajara levemente 53.2 a 53, bajó hasta 52.6. Digamos, el movimiento no se puede entender como un cambio drástico de la tendencia del sector manufacturero estadounidense, pero sí viene acompañando una serie de indicadores que en los últimos días pues están mostrando, digamos, una imagen de la economía estadounidense tal vez no tan robusta. Recuerden lo que sucedió el viernes pasado con un crecimiento de solamente el 1.2%. Y el tercer tema tiene que ver un sondeo que hace regularmente la Reserva Federal entre diferentes entidades financieras, donde se les indaga acerca de los requerimientos para realizar desembolsos tanto a las compañías como a los hogares, y este estudio correspondiente al segundo trimestre de este año mostró que los requerimientos para las compañías se habían incrementado. Esto es importante básicamente porque pues está mostrando en cierta manera que puede haber algún tipo de problema futuro con relación a los desembolsos crediticios. De acuerdo al Deutsche Bank, cuando se registran incrementos fuertes en los requerimientos de desembolsos, si se hace por cerca de 2 trimestres consecutivos y un poco de manera más fuerte de lo presentado en este estudio, en específico, podría estarse pensando en una posible recesión en los Estados Unidos. No es lo que está pasando en este momento, pero sí pueden ser signos de que hacia el futuro haya problemas, y pues esto está cambiando totalmente la configuración que se tenía sobre la economía de Estados Unidos. No queremos decir que hay un deterioro ya firme aquí en adelante, pero sí que hay algunos indicios que hay que hacerles un importante seguimiento. Con relación pues a lo que ha sido decisiones en Asia y en Oceanía, interesante simplemente destacar la decisión del Banco Central Australiano de reducir su tasa de referencia en 25 puntos básicos. La gran mayoría del mercado estaba esperando esta decisión por parte de este banco. Recuerden que esta semana tenemos el día jueves la decisión del Banco del Reino Unido, y en Japón tenemos el día de hoy la aprobación por parte de los ministros de un paquete fiscal por cerca de 130 billones o el equivalente a 130 billones de dólares, donde pues hay diferentes partidas que buscan incrementar la demanda, también a dinamizar varios temas desde el punto de vista de la inversión pública, y pues esto ha tenido importantes consecuencias en los mercados de capitales el día de hoy. Entonces, en términos generales, hoy para Estados Unidos teníamos un dato de ingresos y gastos de los hogares correspondientes al mes de junio. Sin embargo, como la semana pasada ya tuvimos la publicación de datos del PIB de segundo trimestre, donde junio está incluido dentro de este periodo, pues pierden un poco de importancia. Sin embargo, para tener en cuenta, el mercado esperaba incrementos del 0.3% en ambos indicadores, y lo que se tuvo desde el lado de ingresos fue un crecimiento del 0.2 y desde el lado de gastos del 0.4, es decir, digamos una dinámica un poco mixta frente a lo esperado. También importante ver esos indicadores de PCE que fueron publicados el día de hoy, donde hay una expectativa desde el punto de vista mensual de incremento del 0.2%, ese PCE solo incrementó el 0.1%, lo cual mostró pues que en términos anualizados se mantuvo inalterado en el 0.9%, el mercado esperaba un poco más, y con el relación al PCE núcleo, la expectativa que era del 0.1 fue cumplida, y con eso el indicador se mantuvo estable en el 1.6%. Nosotros estábamos mencionando la semana pasada que esos indicadores de inflación estaban mostrando ya estabilidad, habían perdido esa tendencia bajista, y pues estos publicaciones de hoy también pues estarían refrendando esa expectativa. Más adelante en esta semana tenemos los indicadores de empleo, tanto el privado el día de mañana como en oficial el día viernes, y también tendremos los indicadores ISM no manufacturero en los Estados Unidos, tal vez más importante para la economía, teniendo la representatividad de este sector dentro del PIB. Sin embargo, volvemos a hacer esa advertencia, todas las lecturas de estos indicadores ISM por encima de 55, en teoría desde el punto de vista histórico no son sostenibles, pero el mercado a pesar de eso espera una lectura de 56 para la próxima publicación. Entonces aquí hay que tener cuidado, no necesariamente porque se ubique debajo del 56 vamos a entender que la economía estadounidense se está deteriorando, de la mano pues de otros indicadores que le estábamos mostrando a ustedes al inicio de este comité. Con relación pues al tema colombiano, recuerden expectativas de inflación para el día viernes en la noche, donde pues el mercado está claramente por encima de nuestro pronóstico de 0.23%, pero a pesar de que nosotros estamos por debajo del mercado, estamos estimando que la inflación puede subir nuevamente ese indicador acumulado 12 meses del 8.60 a niveles del 8.65. Aquí estamos mostrando a ustedes el mapa accionario, donde vemos predominantemente una dinámica negativa en la mayoría de países o de mercados con tendencia bajista. Hemos registrado en mercados emergentes deterioro por caídas de precios de materias primas, donde pues
queremos destacar básicamente el día de ayer, Brasil estaba alcanzando nuevos máximos al inicio de la jornada, pero pues los deterioros en Petrobras con caídas de más del 5% y otras compañías mineras como Vale, cercano al 3%, hizo que el índice Bovespa cayera cerca del 1%. En Europa, toda esa publicación de los análisis de estrés test, como explicábamos, donde se dejaba de lado el escenario de tasas de interés en terreno negativo por un periodo prolongado, tampoco fue tenido o fue recibido de manera positiva por los inversionistas, y el día de ayer pues básicamente el mercado arrancó con leve tendencia alcista como manifestábamos en nuestro comité del día de ayer, pero posteriormente se fue disipando ese impulso inicial, y ya el día de hoy pues estábamos viendo cómo el sector bancario es el que está liderando esos descensos en el mercado accionario europeo. Un índice global de Europa estaba el día de hoy descendiendo el 1,5%, con sector bancario cayendo el 3,2%. Recuerden que aquí pues hay serias dudas sobre lo que es la banca italiana, y pues sin duda, si ustedes revisan el día de ayer, pues fueron principalmente las entidades que registraron los mayores descensos en precios. De todas maneras, tengan en cuenta que el mes de julio fue un mes muy positivo para mercados emergentes. Hemos leído dos diferentes reportes donde mostraban o hacían análisis de los flujos a través de los ETFs y ETF, mostrando que el mes de julio registró un récord de movilización de recursos hacia mercados emergentes en cerca de 14 billones de dólares. Entonces es importante ver ese tema en el mundo con leve tendencia negativa, y en Asia, pues donde ustedes ven la mayoría de verdes, pues las decisiones que tuvieron que ver con Australia y eventualmente lo que fue el apoyo fiscal por parte de Japón pudo haber generado algo de eventualmente de incentivo positivo, pero básicamente pues lo que estamos viendo ya en la dinámica total del mercado es que eso no está siendo replicado en el resto de plazas. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Importante destacar que en este momento, a pesar de los buenos resultados de Pfizer, en Estados Unidos los futuros continúan en terreno negativo, descendiendo desde el día de ayer. Les recuerdo cuando empezaron a ser publicados los diferentes PMIs a nivel global. También pues los resultados han descendido un poco en sus perspectivas. Ya a la fecha 350 compañías que hacen parte del Standard & Poor's han arrojado resultados, de las cuales solamente el sector de tecnología y sector salud se mantienen por encima del 90%, por encima de las estimaciones de los analistas. El lado negativo pues se mantienen los sectores de crudo y gas y de consumo, que son las que están, digamos, decepcionando más a los inversionistas últimamente. Importante acá destacar pues lo que mencionaba Daniel en cuanto a los flujos de dinero y los impactos que está teniendo el mercado, sobre todo en el mercado de renta fija, donde se están viendo pérdidas superiores a 5 puntos básicos en los diferentes bonos de 10 años de los países desarrollados, después de las decisiones anunciadas por el Banco de Japón y las decisiones tomadas también por el Banco de Australia, que están decepcionando un poco a los inversionistas que están esperando unas medidas más contundentes para tratar de impulsar la economía a nivel global. Esa misma línea de ideas, continuamos con nuestra visión neutral en el índice Colcap. Esperamos ver la ruptura de la zona de los 1.300 puntos, como lo habíamos indicado desde la semana anterior. Recomendamos mantener cautela, muy atento a los resultados puntuales que arrojan las diferentes compañías. Sin embargo, recordarles que en este momento pesa más la tendencia estructural del mercado y la visión internacional del mercado también, antes que los resultados puntuales de algunas compañías en Colombia. Del lado positivo, ayer vimos un desempeño favorable de Cementos Argos. Tenemos sobre esta compañía una visión neutral, bien importante. Como ustedes observan en esta gráfica, la acción se mantiene sobre este rango 10.500 a 11.000 pesos, muy alerta pues a la zona baja de los 10.500. Cualquier ruptura pues es una señal de alerta clara. Fíjense ustedes que llevamos varios meses sobre este rango, y en la parte inferior de la gráfica pueden observar que la zona de consolidación importante, la zona de congestión mejor importante anterior, está sobre los 9.000 pesos. Entonces muy atentos a cualquier ruptura. Tenemos igual una visión positiva sobre este emisor, pero pues la volatilidad del mercado, no hay que olvidarse de la volatilidad del mercado. En el lado negativo, sí, con una visión negativa, incluso visión negativa de resultados.
Más sesgados hacia la parte neutral, pues continuamos viendo cómo Ecopetrol continúa descendiendo en línea con el comportamiento del precio del crudo. Aquí sí les recuerdo que la ruptura sobre la zona de los $40 el barril para el WTI va a ser una señal clara de liquidación de posiciones. Los inversionistas mantienen una perspectiva de $47 el barril para el 2017, pero sí se estaba viendo esta mañana grandes inversionistas y jugadores de petróleo empezando a modificar su expectativa de crudo hacia la zona de los $40 el barril, en línea con la expectativa que tiene GSC desde comienzo de año. Buenos días para todos. Para la jornada de hoy tenemos dos anuncios. El primero de ellos de poca relevancia para Grupo Sura. Grupo Sura ha anunciado que después de perfeccionar la adquisición de RCA Colombia el 31 de marzo, se ha perfeccionado ahora lo que es la fusión con Seguros Generales Suramericana, la cual será la entidad absorbente. Por otro lado, en Canacol se anunció una nueva colocación privada de acciones. Continúa entonces de esta manera la dilución en la compañía. La compañía anunció entonces que el día de hoy ha cumplido su compromiso y ha cerrado una colocación privada de alrededor de 9,5 millones de acciones ordinarias a un precio de 4.08 por acción. Si bien la compañía estaba comentando que esto era, digamos que la colocación se ha hecho una prima de mercado, revisando el histórico de precios, la acción de Canacol alcanzó, digamos, a registrar un precio de 4,30 dólares canadienses por acción. Entonces, pues no es verdaderamente que se haya dado una prima importante sobre las acciones que se han colocado nuevamente. Esto pues ha generado unos ingresos brutos en la compañía, los cuales serán utilizados para lo que es la financiación de la exploración y producción de nuevos pozos adicionales en Colombia, de los cuales pues ya Canacol tiene lo que es la operación del 100% de estos. Entre estos nuevos accionistas es importante mencionar acá que lo que es un director de la corporación adquirió alrededor de 1 millón de acciones, y otro accionista que ustedes pues ya tendrán en mente es Cavengas Holding, una compañía de gas también, y es una compañía que entra a jugar estratégicamente en Canacol, la cual ya tiene con esta nueva adquisición de un poco más de 1 millón de acciones en esta colocación, una participación de un 19,1% sobre una base no diluida de acciones. Por otro lado, y ya para terminar, tenemos aquí de manera muy resumida lo que son los resultados de ENCA. Sobre ENCA, pues ENCA no está en el Colcap, nosotros no hacemos, digamos que algún tipo de seguimiento exhaustivo sobre este emisor. De manera muy resumida, como lo comentaba Daniel, las ventas de la compañía mantienen un crecimiento moderado por algunos impactos negativos en lo que son las ventas en Brasil y en Venezuela. Operacionalmente la compañía se ha visto beneficiada por un efecto cambiario y adicionalmente por una reducción bastante significativa en los que son los gastos por coberturas operativas, que para el segundo semestre del 2015 llevaba de manera acumulada una pérdida de 4.500 millones, y para este semestre acumula un gasto o bueno, una pérdida por 180 millones. Entonces esto pues sin duda alguna es lo que da el impulso principal a lo que es el EBITDA y a lo que es la utilidad operacional, la cual pues mejora de manera significativa, al igual que sus márgenes de rentabilidad. Desde el punto de vista no operacional, los gastos financieros permanecen estables, y lo que beneficia el resultado neto de manera significativa, la verdad, es una diferencia en cambio, lo cual es un efecto contable que pasa de terreno negativo a terreno positivo. De esa forma la utilidad neta recibe entonces dos impulsos, los antes ya mencionados, y se ubica por segundo trimestre consecutivo en terreno positivo. Para nuestro calendario de resultados, entonces recordarles que el día jueves tendremos los resultados de la Bolsa de Valores de Colombia. Adicionalmente tenemos la confirmación por parte de Avianca para su entrega de resultados el día viernes 19 de agosto, después de cierre de mercado. También tenemos la confirmación de lo que es Davivienda para el martes 23 de agosto, y ya como ustedes pueden observar acá, entonces tenemos bastantes emisores confirmados con fecha de entrega. Acá los dejo con Agustín. Bien, buen día para todos. Como estábamos mencionando, el impacto de las medidas tomadas en
Japón están favoreciendo el desempeño de algunas monedas, principalmente el yen japonés, que continúa avanzando a máximos anuales. También pues el índice de XY retrocede hacia nivel de los 95 puntos, después de haberse ubicado durante varias jornadas sobre los 96 a 98 puntos. En esa misma línea de ideas, las monedas emergentes, pues por ese retroceso que había presentado el precio del crudo y había rozado, se había operado por debajo, de la zona de los 40 dólares el barril, nivel que no se había visitado desde el mes de mayo. Estamos pensando que el tipo de cambio debería continuar tendiendo al alza en Colombia, tratando de ir a buscar la zona de los 2100. Importante destacar aquí que durante estas últimas 4 jornadas el tipo de cambio ha estado en ese rango entre 3.050 y 3.090, un rango que en el corto plazo pensamos que se va a mantener, pero que en el mediano plazo sí creeríamos que después de observar una ruptura sobre los 40 dólares el barril debería tomar algo de impulso hacia la zona de 3.100, incluso a la parte alta de 3.200. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues como lo mencioné, fíjense ustedes que el precio del crudo no había rozado la zona de los 40, se había transado por debajo de los 40 dólares el barril antes del mes de mayo. Realmente estas últimas noticias que tienen que ver con aumento de producción, los últimos datos que se dieron a conocer por varios países de la OPEP, la última producción de Rusia que está por encima de 10.85 millones de barriles, y la reducción de expectativas en los precios para el año 2016 y 2017 de diferentes operadores del mercado están generando que los diferentes inversionistas tengan temor de que el precio del crudo se iba a romper esta zona de 40 dólares y se podría consolidar incluso abajo de los 35 dólares el barril, algo que fue publicado esta mañana por varios medios internacionales, ya que entrevistaron a algunos inversionistas que habían establecido con alta probabilidad que el precio del crudo iba a romper la zona de los 100 dólares el barril hace un par de años, y nuevamente los estaban entrevistando esta mañana y volvieron a concluir que el precio del crudo podría incluso ir a tender hacia la zona de los 30 dólares el barril hacia final de este año. La estrategia de renta fija, tengan en cuenta que el día de hoy estamos registrando importantes pérdidas en los títulos soberanos, aparentemente ligado a lo que fueron los anuncios del Banco Central de Japón, que como manifestábamos, si bien es cierto tomaron una decisión adicional de incrementar el estímulo, no estuvo en línea con las expectativas. Por otro lado, y tengan en cuenta ustedes en el mapa ese avance positivo de los bonos australianos, aparentemente incididos por lo que fue la decisión de reducir la tasa de referencia como se estaba esperando por los analistas. Aquí estamos viendo que 20 de los 25 consultados en Bloomberg consideraban que la entidad iba a reducir su tasa a un nuevo mínimo histórico en el 1,5%. Los indicadores de inflación básica en Australia también están en ese nivel 1,5%, que es el mínimo histórico registrado igualmente. Desde el lado corporativo, y tengan en cuenta que todas estas tasas de interés tan bajas han permitido que las compañías se financien pues con bajos costos. El día de ayer tuvimos la oportunidad de ver la colocación o la quinta colocación corporativa más importante de la historia. Fue Microsoft colocando cerca de 20 billones de dólares con una demanda cercana a los 51 billones. Y para que se hagan una idea, esta compañía es una de las pocas que mantiene calificación AAA, realizó colocaciones de 3 a 40 años, diferentes emisiones. Los márgenes o los spreads frente a los tesoros de Estados Unidos entre 30 y 70 puntos básicos con vencimiento de 3 a 10 años, y el margen más alto fue 180 básicos frente a los tesoros con un vencimiento a 40 años. Entonces esto es lo que nos explica básicamente que esa canibalización por buscar rendimientos están llevando también los bonos corporativos a niveles extremadamente bajos, está generándome un riesgo de largo plazo, pero en el corto, como tenemos entre comillas la garantía de liquidez ilimitada, pues los inversionistas se están aventurando no solamente en estos corporativos, sino como manifestábamos también de manera agresiva en mercados emergentes. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES, varias cosas importantes. Vemos como el día de hoy los TES arrancan operando hasta el 7.49 para después tener un descenso hasta el 7.44. Recordar que nuestro objetivo es el 7.54, de corto plazo, pero
En esta zona entre el 46 y el 7.54 deberíamos ver buena intención de compra, debido a que ahí está ya el Ichimoku al 7.46. Entonces, recomendaríamos cierre de cortos cercanos a la zona del 7.50 para tomar utilidades. Recordar abajo, otra vez nivel de venta en los lados del 7.32, 7.25. Creemos que el movimiento está un poco extendido, por lo cual ya en estas tasas no recomendamos hacer cortos. Otro tema importante que queríamos compartir con ustedes es ver el trade de valor relativo que están viendo en estos momentos. Si pueden ver la gráfica, esa es la diferencia en puntos básicos entre los julios del 20 y los julios del 24. Normalmente su promedio histórico ha estado más o menos entre 80 y 100 puntos básicos. En los últimos 15 días llevamos un spread constante de 20 puntos básicos no más de prima de los julios del 24 frente a los julios del 20. Nosotros creemos que ese spread no es sostenible en el tiempo, por lo cual recomendamos largo julios del 20, corto julios del 24, con 20 puntos básicos de spread para cerrarlo con un objetivo de 50 puntos básicos. La proporción sería más o menos de 5.000 largos los julios del 20 contra corto 3.000 en los julios del 24. Cabe resaltar que en las últimas jornadas no hemos visto una compra interesante de inversionistas extranjeros. Recordar que para este momento ellos son los segundos mayores tenedores de bonos a nivel nacional, por lo cual ese bid se ha desaparecido en los últimos días y por eso se ha incrementado la tasa en 20-30 puntos básicos desde la semana pasada. Pero como les decimos, mucha cautela ya en esta zona del 7.46 al 7.54, que es donde está nuestro objetivo de corto plazo. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.